el tema Venezuela. ¿Qué pasa en Venezuela, Alfredo? Mira, el tema de Venezuela es un asunto añejo, no es novedoso. Viene desde Spykman, se escribe S-P-Y-K-M-A-N. Es un gran geopolitólogo holandés, estadounidense, y es muy sencillo, que además les afecta a ustedes a Tabasco, no creas que están desligados. Uno, por todo lo que es el Golfo de México y el Mar Caribe. Estoy hablando de geopolítica pura, vista por Estados Unidos. Mi opinión es más dura todavía. Y obviamente el petróleo. Es decir, Venezuela es la primera reserva de petróleo convencional y no convencional del mundo. Tiene mucho oro, tiene tierras raras, etcétera. Obviamente, si el que esté en la presidencia estuviera con Estados Unidos, pues no habría problema. Aunque fuera un dictador. Lo que sea. Te doy ejemplos, mira, no quiero hablar mal de mis paisanos de las petromonarquías árabes. No acabaría. Nada más compara. ¿No? Es más, el mismo Jimmy Carter, y conste que yo no soy muy pro Maduro, Es decir, yo ahorita estoy en esta fase a favor de lo que dice Rusia, que el comunicado de Montevideo, pues para arreglar ese asunto, ¿no? Obviamente hay una oposición, pero estimulada desde afuera. Entonces el tema es el petróleo. El petróleo que lo quiere Estados Unidos. Venezuela se escribe con P de petróleo. Bueno, y ahí te dice lo que dice Spykman. Spykman, después de la Segunda Guerra Mundial, no creas que es algo nuevo, que el mar Mediterráneo de Estados Unidos es el Golfo de México sumado del mar Caribe. Fíjate, es lo que se llama en términos geopolíticos el soft belly, el bajo vientre de Estados Unidos. Tú recordarás que incluso en la época de Reagan tomaron una islita ahí, Granada. No pueden dejar nada. Ahí es donde se le pueden meter los rusos y los chinos. Y obviamente los rusos y chinos ya están en Venezuela, pero ya China saliéndose un poco, y Rusia sabe que ese movimiento metió toda la carne al asador. Estados Unidos colocó a Elliot Abrams, que es el antiguo criminal, literal, lo digo, no es un adjetivo, condenado por la Corte de Estados Unidos, y luego fue perdonado, y ahora es el que está manejando la agenda de derrocamiento de Maduro. Eso es importante. Elliot Abrams, del famoso Irán Contras. Pero más aún, seguramente tú que eres muy tuitero y facebookero y de redes, seguramente Marco Rubio hoy es el rey del Caribe. Y alguien se va a preguntar, bueno, ¿qué hay aquí? ¿Qué tiene que ver esto? Marco Rubio sí pesa, porque todos los republicanos de la Florida tienen una ponderación importante, y ahí es donde se va a jugar el impeachment de Trump. Es decir, aunque no lo creas, lo que está pasando ahorita en Venezuela tiene implicaciones con la defenestración de Trump, porque si empieza a perder a los duros del Partido Republicano, que quieren la cabeza no solamente de Venezuela. Mira, simultáneamente se dieron eventos en Haití, en Nicaragua y obviamente también en Cuba. Es limpiar la zona. O sea, es un efecto dominó clásico de la geopolítica. Entonces, como que le dieron la cabeza de Maduro a Marco Rubio. Fíjate qué interesante. Y saca a Marco Rubio, cometió un grave error, la foto de Gaddafi. Gaddafi antes y Gaddafi después, cuando lo sodomizan. Estoy usando el término literal, sodomizado. Y obviamente, a ver, ¿qué pasó con Libia? Error, por eso viste, y lo estoy conectando, porque al final del día estamos en cuestiones globales. Norcorea tiene la lección de Irán y de Libia, por eso ves que el joven Kim Jong-un pues no cayó en la trampa, y no está mostrando Trump que sea un buen negociador. Fue un fracaso. Se acaban de reunir hace unos días. Antier. Sí. No, fue un fracaso, colapsó. Pues ¿cómo se va a dejar este niño ahí cuando tiene el apoyo de Rusia y China, que es más directo? Venezuela está lejos. No creo que se vaya a meter tanto. ¿No hay riesgo de una guerra por Venezuela? Esto sí, es que interna. Rusia... No. Se reparte en el mundo. Mira, voy a ser muy cruel, muy realista. Ellos se reparten las fichas del mundo. Ayer, por ejemplo, vino
resolución del Consejo de Seguridad, Rusia y China participaron en contra de Estados Unidos. Muy claro el mundo. Está fracturado en tres: Estados Unidos, Rusia y China. Bueno, pero se manifiestan en contra, pero no hacen más allá. No, está lejos. Digo, no. No es su tema. No, lo pueden crear como un Vietnam. Bien. Te dañan, te meten goles, de guerra civil quizás, pero así que digas van a ofrendar, no es Ucrania. Ahora, por ahí algunos analistas dicen, no vendrá un trueque de Venezuela por Ucrania. ¿Ya ves qué complejo es lo de Venezuela? Sí, fíjate a dónde ya me fui. Porque tienes que ver todo. No es una cosa local. Venezuela es mucho más que un asunto latinoamericano. Venezuela es un asunto ya de dimensiones globales. Pero regreso a Spigman por cuarta vez, que no he dicho lo principal. Si tú juntas el mar el mar Caribe con el Golfo de México, es lo que llamaba Spigman el mar Mediterráneo. Mira, Venezuela era el rancho de los Rockefeller. Lo que es la gente, bueno, yo lo entiendo, no son especialistas, se apasionan, tendemos a ser maniqueos, ¿no? Dices, este es bueno, los que le vas tú, ya aparece la pelea del Canelo con Pacquiao, ¿no? Al que le vas es el bueno y el que tú odias pues es el malo, claro, pero no así se maneja la geopolítica. Desgraciadamente muchas veces el malo gana, ¿eh? Así que hay que irse con mucho cuidado. Al final todo es dinero. En este caso es geopolítica y petróleo, por una razón. Pero petróleo es dinero. Sí. Bueno, y es poder. No, es geopolítica también, es doblemente geopolítica, porque además tienes Venezuela, te llegas directo a Miami, hoy no, ahí tampoco estás jugando. Y a Estados Unidos le preocupa porque era el rancho de los Rockefeller, ni siquiera de Estados Unidos, de ExxonMobil. Tú recordarás los famosos Rockefeller. Entonces, ¿qué sucede? Pues llega Chávez, un militar, y ve por qué no se ha caído Venezuela. Porque la estructura fundamental de Venezuela hoy en día es su ejército. Fíjate qué interesante. Aunque van desertando los militares. 60, 100. Ya van 300. Bueno, ponle 1000, no pasa nada. Mira, mientras no llega a más, y cosas, no sé solo la apología. El ejército verdaderamente ha sido la cohesión, y yo creo que ellos son los que van a decidir. Ahora, finalmente hay una realidad, y la realidad de Venezuela, por lo menos la que vemos, es de hambre, de pobreza, de miseria, de carencias. Mira, yo estuve el año pasado y me tocó. Sí las sanciones han pegado durísimo, sobre todo en el ámbito de las medicinas. Oye, pero no voy a decir porque faltaron medicinas en Tabasco, en el sexenio anterior, que era Venezuela-Tabasco, tampoco exageremos. No sé si me expliqué. Sí. Es un símil fuerte. Obviamente lo hacen porque ahí es donde más dañan. Entonces, ¿qué sucede? Las sanciones se han sido muy fuertes. Hay que reconocer las decisiones de Estados Unidos. ¿Maduro ha manejado bien la situación? No. ¿Ya para qué quieres más? A veces le faltó, parece le un payaso. Faltó la pericia que le sobraba a Chávez. Chávez era un genio de la geopolítica, le entendía perfecto, sabía cómo jugar, jugaba con el acordeón. ¿Estás de acuerdo? Bueno, eso es lo que le sacan, ¿no? Bueno, lo que pasa, mira, la sucesión de Chávez, ahí empieza el problema. La muerte de Chávez, ahí es el inicio. Cosa que es un tema que yo conozco, que voy. La conozco a Venezuela. No la hablo nada más por leer periódicos. Yo creo que en la sucesión de Chávez, o su muerte extraña también, mucho se maneja que pudo haber sido envenenado, ahí empieza el problema. Pero tenía cáncer. Es una enfermedad rara la que le pasó, muy rara. Nada más lo saben los cubanos. Acuérdate que él se muere en un hospital cubano. Y ahí precisamente entra la famosa sucesión. Es más, hay hasta especulaciones si se murió antes o después de la sucesión. Está muy raro todo eso. Conste que acuérdate, yo hablo con los de arriba. Yo también he hablado con ellos. Y ahí me manejan cosas, bueno, y hay cosas que no puede uno decir. Mira, yo al final del día, yo quiero la reconciliación y diálogo del pueblo venezolano. Guaidó tampoco es la solución. Te iba a preguntar por él. Todo esto que han señalado, he escuchado también en el Parlamento Europeo algunas posiciones de legisladores donde señalan que Guaidó es un instrumento de Estados Unidos. Bueno, él mismo lo ha pedido. Es más, él ha dicho que hayan muertos porque va a ser una inversión para la libertad y la democracia. Está muy joven.
Puede ser que tenga buenas intenciones, pero acuérdate de Dante, ¿no? Pero no de nuestro amigo de acá. Dante, el clásico, la ruta al infierno está llena de buenas intenciones. Entonces, mira, al final del día, Venezuela es muy estratégica. No es el momento del alba ahora, con la muerte de Chávez, que concluyo en qué pasó. Se divide, se fractura el chavismo, con 3 grandes poderes, incluso hasta 4. La sucesión. Los de PDVSA, que es la empresa, eran los plutócratas de Venezuela, no les toca la sucesión. Tampoco el ejército. Diosdado Cabello es un personaje que hay que ver, es un Fouché, literalmente. Que puede ser al final del día el vencedor. Bueno, ahí vencer en esos términos. Ya ves, no sabes si fue Pírrico o no. Y luego el chavismo propiamente dicho, con el hermano Adán, no estoy haciendo ninguna comparación con nadie, y otro grupo chavista más crítico de Maduro, que no estuvieron contentos con la sucesión. Eso es ahí yo creo que empieza la fractura, cuando tú tienes una presa, hablando en términos hidráulicos, de ese tamaño y hay una fisurita, pues se te meten Estados Unidos y compañía. Los países más importantes del mundo respaldan a Estados Unidos y a Guaidó. No, del mundo no, fíjate que salvo Rusia y China. No. En la ONU no tienen mayoría. La mayoría de la Asamblea General apoya la soberanía de Venezuela. Que hay que tener mucho ¿Cómo cuidado. lo ha manejado México? Porque han criticado mucho a López Obrador. Bueno, porque no, extraordinario. ¿Esa es la postura correcta? Sí, porque nosotros no tenemos por qué meternos en líos ajenos. Mira, Andrés Manuel siempre fue la campaña, 1 de julio, y no estoy haciendo su apología. El primero, antes de Pero la han elección, dicho el tema de los derechos humanos, por ejemplo. Mira, los derechos humanos, que menos fue hablar de derechos humanos es Estados Unidos. Quienes seguimos la guerra de Irak y Abu Ghraib, las torturas, Guantánamo, me pasaría toda la mañana hablando de ello. Es un arma que usa Estados Unidos para propiciar su agenda. No, tampoco exageremos, pero regresé. Mira, la doctrina Estrada, que no quieren los globalistas, pues Andrés la está aplicando, esa es la realidad. Marcelo se ha manejado espléndidamente, hay que reconocerlo, se manejaron muy bien. A pesar de todo el golpeteo que ha tenido por esta postura. Mike Pence lo amenazó, Marco Rubio amenazó a Andrés Manuel. No, eso no pasa nada. Mira, mira, ese era uno de los barómetros, sé que me la vas a preguntar, y me tengo que adelantar por una razón, para entender lo que dije. Mientras Andrés tenga buen diálogo con el Departamento de Estado y con el presidente Trump, y conste que yo no soy trumpiano, no hay problema. Lo demás es política barata. Es como si sale y te critica León Krause. Pues no pasa nada. Al revés, hasta te beneficia. Sí, hay críticas que te enaltecen y hay críticas, no, las tienes que tomar, oye, es tu gente, razonó, tienes intereses, etcétera. Entonces, mira, fue muy buena la política. Es más, acuérdate de mí, México va a acabar siendo el gran mediador, porque somos el hermano mayor, el país de mayor habla española, que le dicen hispana, yo odio ese terminajo, del mundo, es México. Tenemos 125 millones de habitantes aquí y otros 55 millones en Estados Unidos. Estás hablando de casi 200 millones. Es Brasil. Ahora, Brasil sí pesa mucho, ¿eh? Ahí sí. Yo creo que ese fue el error de Maduro, de no haber entendido la elección de Brasil. Pero Bolsonaro se le ve totalmente con Trump. Con Trump en las dinámicas. Claro, de hecho, hay quienes piensan que Bolsonaro va a ser el instrumento de Trump en Latinoamérica para avanzar y para consolidar pues las posiciones que les interesan. Totalmente de acuerdo contigo. Además, el vicepresidente de Bolsonaro es un militar. Entonces, para ellos, para Estados Unidos, mira, siempre desde Nixon, yo me acuerdo, cuando apenas yo leía las cosas de geopolítica, Nixon decía, América Latina será lo que sea de Brasil. Siempre lo dijeron. Y es cierto, es un gigante. Brasil es de 200 millones de habitantes, 8,5 de kilómetros cuadrados, millones de kilómetros cuadrados. Está entre las primeras 10 economías del mundo. No es un juego Brasil. Sao Paulo, la bolsa de Sao Paulo es tremenda, ¿no?
es de ensueño, etcétera. Brasil sí pesa, en Sudamérica sobre todo, pero México, ¿por qué pesó mucho la postura de México? Tan es así que nos están exigiendo cambiarla, porque tenemos a 55 millones de mexicanos en Estados Unidos. Eso no lo puedes olvidar. Alfredo Jalife, sí. Tu pronóstico en el caso Venezuela para cerrar el tema Venezuela. No, aquí sí no compro lotería. No la quiero. Mira, ¿de plano? No, ahí yo manejaría escenarios. Yo creo que el escenario del golpe de Estado relativo de guerra civil o de invasión, la invasión ya no se dio, hasta ahorita. Yo no lo veo. Yo le daría probabilidades. Yo me manejo más por escenarios. En primer término, va lo del diálogo, creo que ahí va, ya la están empujando. Trump se dio cuenta que fue un grave error de Mike Pence, se equivocaron. También se equivocó Marco Rubio, pero Trump es muy, bueno, ya dijeron qué clase de personaje es, ¿no? Ya ves, lo dijo su exabogado. Entonces, es mañoso. A veces te da, pero te quita. Entonces, también hay que tener cuidado. En última instancia, se puede sentar a negociar con Rusia y China la una transición. Transición, sí. Ni Guaidó ni Maduro. No, así la veo. Y quizás los militares pesen mucho en la cuestión interna. Mira, la misma oposición venezolana, hay que seguir. Capriles no quiere para nada a Guaidó, ¿eh? No creas que hay cohesión entre la oposición. Por eso ha sido mucho más difícil que avance, a pesar del respaldo de muchos países y bueno, toda la de Latinoamérica. Cuidado. Y en Europa también. No, bueno, pero no quieren la invasión. Sí, pero luego tienes Asia, África, los países árabes, no están para nada. En la Asamblea General, el número, nada más hago un conteo, no tiene la mayoría Guaidó. 8:44 a.m. Vamos a la pausa, regresando, seguimos platicando con el doctor Jalife.